video ahí me ayuda bastante para ver 2 o 3 y vamos a ir organizando nuestra pizarra. Entonces habíamos dicho que la farmacología tenía en su estudio bastantes ramas. Habíamos estudiado desde el origen de los fármacos y luego sus ramas ya habíamos dicho la farmacognosia, la farmacotecnia y estábamos en la farmacocinética. ¿Quién recuerda cuál es la lemotecnia en la farmacocinética? Creo, doctor. LATME, doctora. LATME. ¿Qué es la L? ¿Qué le hace mi organismo al fármaco? ¿Lo Liberación. puede liberar? ¿Qué más Liberación. le hace? Todos pueden hablar al mismo tiempo si quieren. Después de Absorción. liberarlo, absorción. Luego, Distribución. Distribución. metabolismo, por eso es que uso la palabra metabolismo, aunque es más Y moderno. excreción. Transformación y excreción, que son muchas vías y las vamos a estudiar una por una, ¿ya? ¿Será que eso es lo más importante en farmacología? No necesariamente. Vamos a estudiar farmacocinética, farmacodinamia. ¿Quién sabe qué es la farmacodinamia? Habíamos dicho que farmacocinética son las modificaciones que mi organismo le hace al fármaco. ¿Y qué será farmacodinamia? Las modificaciones que el fármaco le hace al organismo. Perfecto. El fármaco le hace al organismo. ¿Será que el fármaco crea funciones? No, doctora. No, solo ¿Qué modifica. hace? Modifica las que No, ya pero no se cambia. existen. Perfecto, modifica. Y esta farmacodinamia, ¿qué otro sinónimo tiene? Que es el que más vamos a usar nosotros, mecanismo de acción. Si algo va a preguntar la doctora Dager en examen, es el mecanismo de acción de todos los fármacos. Aunque no me sepan la dosis, el mecanismo de acción lo tienen que saber. Mecanismo de acción son las modificaciones que le hace el fármaco a mi organismo. Yo estoy en broncoespasmo, el fármaco broncodilata. Yo estoy en hiperglicemia, el fármaco va a estimular a páncreas para que haga insulina y meta mi glucosa. Yo estoy hipertensa, esa enzima convertidora de angiotensina está a 1000 y hace vasoconstricción. El fármaco viene, la inhibe a la ECA y hace vasodilatación. Eso es un mecanismo de acción, también llamado farmacodinámica. ¿Okay? Entonces, hasta acá, ¿cuáles son las ramas de la farmacología? Desde la extracción del fármaco, origen del fármaco, farmacognosia. Voy a preparar una forma farmacéutica, farmacotecnia. Voy a administrar el fármaco, mi organismo lo modifica, farmacocinética. Él va a modificar a mi organismo, farmacodinamia. Para mí son las más importantes. ¿Serán las únicas? No. ¿Quién es también más importante? El estudio de todas las reacciones adversas. Tan importante es para mí saber lo que hace el fármaco en el organismo como los efectos no deseados o no beneficiosos. ¿Quién se va a encargar de ello? Farmacovigilancia. Es una rama de la farmacología que estudia la detección, la notificación y finalmente su estudio y la prevención de ¿quién? De las ramas. Término nuevo, reacciones adversas al medicamento. ¿Qué es una reacción adversa? La vamos a estudiar más adelantito. Efecto nocivo, efecto no deseado, que generalmente yo no lo puedo separar del principio activo. Yo no le puedo dar un salbutamol al paciente y decirle salbutamol, solo vete al pulmón, al músculo liso del bronquio y broncodilata. También hay receptores beta en corazón. Va a ocupar el beta 1 de forma agonista y le va a aumentar sus propiedades cardíacas. Y ese paciente me va a hacer taquicardia. ¿La taquicardia es un efecto beneficioso o no beneficioso en un asmático? José, ¿estás sin micrófono? Doctora, si no estoy mal, no es beneficioso. ¿No es beneficioso? ¿O lo quiero taquicárdico? Yo encima que está asmático, que esté taquicárdico, no. Es no deseado. Pero si tienes un paciente chagásico, que lo pillaron en la calle, desmayado, hizo lipotimia, porque su frecuencia cardíaca ya bajó mucho por el tema de Chagas.
porque el nódulo sinusal, el trypanosoma cruzi lo va destruyendo, entonces ya no genera impulsos eléctricos y lo hace el aurículo ventricular, ya no el sinusal. Entonces la frecuencia cardíaca se va bajando. Y hace bradicardia y ¡ting! Hace lipotimia porque fue insuficiente su número de latidos. Entonces lo encuentran en la calle, lo llevan a la emergencia, se dan cuenta que ese es el problema. Le pueden dar salbutamol por unos días hasta que le coloquen su marcapaso y vean qué van a hacer con él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el salbutamol, además de dilatar bronquios, aumenta las 4 propiedades cardíacas y le va a dar un poquito más de frecuencia cardíaca. En ese caso es beneficioso. Nunca se usa por largo tiempo en ese caso porque hay que poner un marcapaso en ese paciente, probablemente. ¿De acuerdo? Pero sí, fíjense que los efectos adversos es según qué quiero yo conseguir con el fármaco y lo no deseado para el paciente. Eso pasa a ser un efecto adverso. ¿Quién es la rama de la farmacología que va a estudiar, detectar el efecto adverso? Hay unas hojas amarillas donde vamos a anotar ahí qué efecto adverso ha producido nuestro paciente y se va a enviar a la OMS. Y la prevención, finalmente, de las reacciones adversas. Cuando digo prevención, hay efectos adversos que yo los puedo prevenir. Por ejemplo, si vos colocas una dipirona, que lo conocen con el nombre de dioxadol, intravenoso por una fiebre o un dolor rápido, y sin diluir, hace una vasodilatación muy grande, el paciente se levanta, puede hacer hipotimia, y al ver vasodilatación, estimula el simpático y le va a dar taquicardia. Todo eso lo puedo prevenir, sí. ¿Cómo? Porque ese dioxadol o esa dipirona la debo administrar diluida y por lo menos en 10 minutos. Si lo haces en un microgotero con 100 ml, eso va a entrar lento y no va a provocar todo ese efecto adverso. O sea que hay efectos adversos prevenibles y otros que ya son no prevenibles. El salbutamol que haga taquicardia es no prevenible, pero que una dipirona me haga vasodilatación extrema y baja la presión arterial, sí es prevenible. ¿Está clarinísimo? ¿Sí o no? Sí, doctora. Bueno, entonces ya hemos estudiado, a ver si me falta alguna, ajá, la terapéutica me falta, ¿cómo olvidar? Otra rama de la farmacología, la terapéutica. ¿Qué va a ser la terapéutica? La terapéutica pues va a ser la elección de un medicamento correcto para un paciente correcto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les pido una definición de farmacología en su sentido más amplio, ¿qué va a comprender la farmacología? Desde la historia de los fármacos, su origen, la transformación de los principios activos en forma farmacéutica, su farmacocinética, su farmacodinamia, su perfil de seguridad, que es la seguridad es cuando no hay reacciones adversas. Es inseguro un fármaco cuando hay reacciones adversas. Su farmacovigilancia y finalmente la terapéutica. No es un arte, porque el arte, cada uno va a tener su arte. En cambio, acá ya hay protocolos determinados para usar un fármaco en un determinado paciente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, creería yo que ya tenemos, sí, ok, hay otra rama también, toxicología. Fíjense ustedes que cuando hablamos de toxicología, va a ser ese estudio de las reacciones adversas de los productos medicinales, tanto medicinales o como el mal uso, y gran parte de ahí entran las sustancias químicas de uso abusivo, ¿de acuerdo? Que son las que generan adicción y cierto grado de toxicomanía y que pueden provocar intoxicaciones. O principios activos a dosis tóxica. Por ejemplo, la toxicología va a estudiar una intoxicación en paracetamol, pero un paracetamol a dosis usual no genera intoxicación. ¿Cómo va a estudiar, por ejemplo, a un paciente intoxicado con marihuana, intoxicado con morfina o algunas sustancias de uso abusivo que no son de uso medicinal? ¿Ya? Entonces ahí ya tiene definición de farmacología, tienen todas las ramas de la farmacología. Voy a ir mirando mi programa. Ya. Farmacodinamia, farmacocinética, reacciones adversas. Perfecto. Y ahora voy a entrar. Ya.
¿Hasta ahí alguna pregunta? Voy a ir borrando para poder avanzar un poquito. Una pregunta. Sí. ¿Farmacovigilancia y toxicología no serían similares? No, la farmacovigilancia te va a detectar una reacción adversa. Por ejemplo, tomas un salbutamol, va a haber una taquicardia, tienes que notificarla para saber en qué porcentaje hace una taquicardia. ¿Sí? La farmacovigilancia va a ser, bueno, en el hospital, en el Hernández Vera, yo normalmente la hacía en el 100% de los pacientes, vamos administrando fármaco y viendo las reacciones adversas. Más no necesariamente, si son no deseados, no es en un rango de toxicidad. Pero la farmacovigilancia tienen un área estrecha las dos. Llega un paciente intoxicado con un paracetamol, como la paciente que les comenté el otro día, y la farmacovigilancia notifica, ¿no? Y la toxicología es su área de actividad. ¿Te das cuenta? O sea que las dos son diferentes en cuanto a sus objetivos, pero tienen solapamiento. Porque yo puedo tener toxicidad de acuerdo a la dosis. A partir de tal dosis, yo encuentro toxicidad, pero de aquí para abajo lo que estudia es la farmacovigilancia y si entro en toxicidad, va a estudiar la toxicología. Pero es difícil saber ese justo límite de solapamiento. Y ahí aprovecho tu pregunta para meter un concepto nuevo que se llama franja terapéutica. ¿Qué es franja terapéutica? Dosis mínima efectiva y dosis máxima tolerada. ¿Cuánto puedo tomar yo mínimamente de paracetamol para que sea efectivo? ¿Cuánto es mi límite de paracetamol para no entrar en toxicidad? De aquí para arriba es toxicidad. Lo estudia la toxicología, de ahí para abajo lo estudia la farmacovigilancia. Pero si hubo toxicidad, la farmacovigilancia también la va a notificar. No sé si te enredé más. No, está bien, doctora. Uno Ya. se refiere a la investigación y evaluación y el otro únicamente a efectos adversos por una sobredosis. Más o menos. Ok, sí, es un buen concepto. Ya en lo que avancemos nos vamos a ir dando cuenta que están muy relacionadas. Y si yo digo dosis mínima, por ejemplo, 1 gramo de paracetamol, bueno, es mucho, 500 miligramos en un adulto hasta 4 gramos. Te lo dice el libro. Arriba de 4 gramos va a haber toxicidad, 500, menos de 500 no va a ser efectivo. Franja terapéutica, dosis mínima efectiva, dosis máxima tolerancia. Y ahí te vas a mover. Pero resulta que tu paciente tiene insuficiencia hepática. Entonces ya su toxicidad no va a aparecer con 4 gramos, va a aparecer con 1 o con 2. O sea que también la toxicidad es relativa, depende de las características del paciente. ¿Características de qué? De su sistema de eliminación y de sus sistemas de biotransformación. Y en el caso del paracetamol tienes un plus, que es de su sistema antioxidante. Yo les hablé ya del sistema antioxidante, ¿verdad? De paracetamol. O sea que en medicina nada es absoluto, todo es relativo. Hay quien se va a intoxicar con 4 gramos, hay quien se va a intoxicar recién con 8 gramos y hay quien se va a intoxicar con 1 gramo. ¿Me deja entender? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, vamos. Voy a ir borrando todo. Borrar todos los dibujos. Listo. Y vamos a intentar ir avanzando. Esta lámina ya la hemos avanzado. Solo me faltó yo cuando me gusta mirar el programa para que no nos vaya faltando nada. Ya está objetivo, su rama de la farmacología. Ya, lo demás creo que ya está por acá. A ver, definiciones. Aquí vamos a hablar un poquito de, no sé si tenía una antes, no. De algunas definiciones importantes que las vamos a ir usando. ¿Qué es un efecto secundario? ¿Qué es un efecto tóxico? ¿Y qué es un efecto letal? Fíjense que acá en efecto secundario vamos a llamarle sinónimos. Reacción adversa, efecto secundario. Tienen su pequeña diferencia, pero no voy a entrar en tanto detalle. Para nosotros por ahora va a ser exactamente lo mismo. Efecto secundario es un efecto no deseado, independiente de la acción principal del fármaco. Ejemplo, doy salbutamol, broncodilata, no puedo separar esa acción de la acción en corazón, que es una taquicardia. Independiente de la acción principal, o sea, no es, yo quiero mi acción principal en un fármaco y este efecto no deseado se va a producir en otro órgano.
¿De acuerdo? Luego, el efecto tóxico, de eso les hablé recién. Si yo voy a hacer acá una curva no, un abscisa ahí, voy a ver que esta de aquí es mi dosis mínima efectiva, un paracetamol 500 miligramos, y aquí dice 500. Y lo máximo, usualmente, que es la dosis con mayúscula, dosis máxima tolerada. Todo esto he puesto con minúscula, dosis mínima efectiva. ¿Cuánto es el mínima concentración efectiva? Hagamos de cuenta que es de paracetamol y es 500. Abajo de 500, si le doy 100 a un adulto, no le va a hacer nada. Le doy 500 y ya empieza a tener acción farmacológica. ¿Hasta dónde me puedo subir? Hasta su dosis máxima tolerada que da la literatura. Significa que en la mayoría de los pacientes pueden tolerar hasta 4 gramos, que son 4.000 miligramos. Ay, yo tengo tan mal pulso, qué horror. Cirujana no hubiera sido nunca. Desde 500 miligramos hasta 4.000 miligramos. Dosis mínima efectiva, dosis máxima tolerado. A esto se llama franja terapéutica. Yo me puedo mover en todo este rango. ¿En el 100% de los pacientes? No, depende muchas veces de sus características individuales, biotransformación, excreción, ¿de acuerdo? Pero en la mayoría de los pacientes esto se cumple. Dosis mínima efectiva y dosis máxima tolerada. Toda esa franja se llama franja terapéutica. Si yo de aquí me vengo para abajo, dosis subterapéutica. Doy el fármaco y no sirve para nada. No va a hacer nada. Si voy, dosis máxima tolerada. De aquí para arriba, entro en toxicidad. Y si dentro de esa toxicidad llego a 20 gramos, va a ser un efecto letal y va a provocar la muerte del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, un efecto secundario es un efecto no deseado que no lo puedo separar independiente de la acción principal del fármaco. El efecto tóxico es aquel que se produce cuando yo pasé la dosis máxima tolerada, que hay mucha variabilidad individual. Y dosis letal es el que produce la muerte del paciente. Simplemente, esas son las definiciones. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos, pregunta. ¿Todo bien, doctora? Bueno, vamos. Ustedes me paran nomás, porque la clase es para ustedes y si no soy clara en algo, lo podemos volver a explicar. Yo acá no leo las cosas, no me gusta explicar más con 2 o 3 palabras y que les quede muy claro. Bueno, este gráfico me gusta porque la farmacología, el fármaco que yo administro, ustedes se lo tienen que imaginar siempre. ¿Qué va a pasar con ese fármaco? Ese fármaco yo lo administro. Diferentes vías de administración hay. Las vías directas y las vías indirectas. Ese va a ser otro práctico. Vía directa es cuando yo uso una vía parenteral y voy a romper estructuras de la piel para que ingrese el fármaco. Y la vía indirecta, no necesito hacer ninguna ruptura. Por ejemplo, la vía oral es una vía fisiológica porque por la boca tragamos y comemos. Entonces por ahí voy a poner un alimento. Si coloco una pomada, una crema, un ungüento en la piel, no voy a romper la piel. Muy poco se absorben. Ya ustedes me dirán qué característica debe tener ese principio activo para que la piel lo absorba. Porque si no sería terrible si absorbiéramos todo. Imagínense si yo entro a la piscina y tuviera que absorber todo, quedaríamos todos unos globos llenos de agua. O sea que son células impermeables, pero habrá principios activos que sí se podrán absorber por piel. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahí, cuando yo hablé de absorción, ya les indiqué que hay vías de absorción, mediatas e inmediatas, o directas e indirectas. Las mediatas son las rápidas, son las directas, las que van a romper piel para ingresar. Todo lo que sea una aguja es una vía parenteral directa. Mientras que las indirectas va a usar piel o mucosa para poder administrar el fármaco y según las características del principio activo se absorbe o no se absorbe. ¿Ya?
Entonces administra el fármaco, vía oral, o por piel, o por vía vaginal. La vía vaginal tiene una característica espectacular, ¿saben cuál es? Que es muy vascularizada. Es muy vascularizada y es una vía rápida de absorción, la vía vaginal. Ya vamos a ver que el principio activo tendrá que tener sus características para poder atravesar las dobles membranas lipídicas que tienen toda la piel y mucosa, ¿no? Ya lo vamos a ver eso en detalle. Entonces administro el fármaco y hay absorción. Absorción en una cápsula, en un jarabe, en una solución, en una crema, o en un óvulo, o en un supositorio. También la vía rectal es bien vascularizada, ya vamos a hablar de ella. La única donde no hay absorción es la vía endovenosa, porque el fármaco yo coloqué el 100% en sangre, no hay absorción. Absorción es el paso del exterior a través de una membrana o barrera, eso es absorción. Pero si ya lo coloqué en sangre no hay absorción. Entonces la única vía que no hay absorción es la vía endovenosa, porque el fármaco ya va a estar 100% en sangre. Entonces, el fármaco se absorbe. ¿Dónde va a llegar? Circulación sistémica. Cuando está en sangre, va a pasear por todos lados y el fármaco se va a distribuir. Fíjense ustedes que doy un antibiótico, el antibacteriano va a tener o es liposoluble o no, y de acuerdo a eso, según a qué tejido va a llegar. Mira vos, por ejemplo, una nitrofurantoína es un antiséptico, está dentro de los quimioterápicos, ¿verdad? Un antiinfeccioso, pero no me sirve para una infección en pulmón, la nitrofurantoína, aunque sea útil para esa bacteria. ¿Por qué? Porque yo la tomo, desaparece de sangre rápidamente y se va a la vía urinaria y se concentra ahí más de 100 veces. Y ahí sí va a matar las bacterias de vía urinaria. O sea que solo uso para vía urinaria. Si voy a elegir un fármaco para una prostatitis, ¿qué voy a elegir? Un fármaco que tenga afinidad por tejido prostático y se quede ahí dormido un rato. Si tengo un paciente con una infección por intracelular, una clamidia, trachomatis, por ejemplo, o cualquier clamidia, esta es la célula y la clamidia está dentro de mis células porque es un intracelular. Si doy un antiinfeccioso que no entre dentro de mi célula, no me sirve. Y eso lo vamos a ir estudiando con cada fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, la distribución de quién va a depender de las características del fármaco. Yo tengo un antigripal día y un antigripal noche. ¿Por qué se le ocurrió a la industria darme un antigripal de día y un antigripal de noche? Porque el de día tiene un antihistamínico, un antialérgico que no da sueño. Y el de noche es la misma fórmula, pero el antialérgico sí da sueño. ¿Cuál es la diferencia? Su mecanismo de acción es igualito de los dos. El antialérgico bloquea receptores de histamina H1, de los dos, idénticos. Pero farmacocinéticamente, uno es muy liposoluble y atraviesa el sistema nervioso central y da sueño como efecto adverso. El otro no es liposoluble, no llega al sistema nervioso central, solo da vueltas en el organismo sin llegar al cerebro, al sistema nervioso central y no va a dar sueño. ¿De acuerdo? O sea que esta distribución ya la vamos a ver en detalle. Administramos el fármaco, se absorbió, se distribuye. No, ¿será que yo me tomo un paracetamol para mi dolor de cabeza toda mi vida? No, llegará unas horas en que ya desaparece de sangre, porque está la eliminación y el fármaco se va a ir de mi organismo, no me va a durar para toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces acá tienen bien graficada la liberación, tendría que ser acá, ¿verdad? Liberación, distribución, la biotransformación y la eliminación. ¿Por qué todos están así? Porque una característica importante para que un fármaco pueda llegar a mi torrente circulatorio, excepto vía endovenosa, es que tenga una característica, y esta característica no se les tiene que olvidar nunca. Esa característica se llama liposolubilidad. Si yo intento acá un poquito graficar la liposolubilidad, pues nosotros tendremos que saber, quiero dibujar ya,
Ya le peleé aquí. Esto. Nosotros, voy a borrar esto. No sé qué estoy haciendo acá. Borrar todo. Ya. Ok. Yo tengo que saber que todas mis células tienen una doble membrana lipídica. Esto lo han estudiado en biología. Doble membrana lipídica, ya. Y acá está llegando mi fármaco. Si esto es lípido, es grasa, ¿qué características tiene que tener este fármaco para poder ingresar? Él tiene que ser liposoluble, significa que se tiene que disolver en grasa. ¿De acuerdo? O sea que todo fármaco para ser absorbido en vía oral, ¿qué parte se va a absorber? Porque no todo se absorbe en 100%. La fracción liposoluble. O sea que la característica más importante para un principio activo absorberse es la liposolubilidad. ¿Por qué? Porque todas las células de mi cuerpo, todas, tienen esta doble membrana lipídica que tienen que ser atravesadas. Profesora, pero el agua se absorbe y no es liposoluble, porque aquí hay unos poros, canales, y por ahí va a pasar el agua. Vamos a ver en absorción algunas gráficas, pero quiero que se vayan haciendo la idea. Entonces, cuando es liposoluble llega a sangre, da vueltas en sangre. ¿Puede ingresar a mis tejidos? Puede. Pero este fármaco, que ya se absorbió y está dando vueltas en sangre, ¿qué va a pasar si viene hígado? ¿Qué le va a hacer el hígado? Lo va a adornar, lo va a envolver con sustancia que es el ácido sulfúrico nítrico glucurónico y hace que pierda la liposolubilidad. Le da cargas eléctricas o negativas o positivas. Si tiene cargas eléctricas, ¿podrá ingresar a mi célula? No. ¿Y qué va a pasar? Se va a eliminar y el riñón lo elimina. Entonces, el metabolismo o biotransformación también es una vía de eliminación, porque le quita la liposolubilidad al fármaco y al quitársela fácilmente se va a eliminar, ¿ya? Esto es una idea general. Yo voy a, en las siguientes clases, profundizar absorción, voy a profundizar distribución, biotransformación y eliminación. Entonces, para que les quede la idea general en la cabeza, ¿ya? ¿Por qué la metabolización? Para poder quitarle liposolubilidad al fármaco y eliminarlo. ¿Por qué la eliminación? Porque el fármaco no se quedará todo el tiempo del mundo en mi organismo. Unos tendrán una vida de eliminación rápida, intermedia o larga, ¿no? Bien, entonces, todo esto, ¿qué se llama? ¿Cómo lo puedo resumir? Liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Con una palabra, resúmanmelo. Farmacocinética. Farmacocinética. Listo. Farmacocinética, ¿ok? Ya está el fármaco en sangre. Tiene que llegar al sitio donde va a actuar. Ok. ¿Ahí qué va a producir? Su efecto farmacológico. Efecto farmacológico. ¿Qué es un efecto farmacológico? Y ahí entran dos palabras importantes. Nosotros hemos estudiado lo que es acción farmacológica, ¿cierto? ¿Qué era acción farmacológica? ¿Qué es acción farmacológica? Acción farmacológica es lo mismo que farmacodinamia o mecanismo de acción, son sinónimos. A ver. La modificación que hace el fármaco al organismo. Okay. Modificación que hace el fármaco al organismo. Vamos a ponerle todos sus sinónimos. Acción farmacológica o mecanismo de acción o farmacodinamia. ¿Ya? Es lo mismo, sinónimo. Entonces vino este fármaco y un salbutamol ocupa el receptor beta 2. Ese es el mecanismo de acción. Agonista beta 2. ¿Y cuál es el resultado de que él actúe como agonista en el receptor beta 2? Es el efecto farmacológico. Entonces, la acción son las modificaciones que el fármaco le hace y el efecto es la respuesta o el resultado de la acción farmacológica.
En el caso del salbutamol, ¿cuál es el resultado de la acción farmacológica? Él va a broncodilatar. Pero ¿cuál es su mecanismo de acción del salbutamol? Es ser un agonista de receptores beta 1 y en este caso beta 2, ¿verdad? Mayor a beta 1, porque el beta 1 también lamentablemente va a ser tocado y va a dar taquicardia, efectos adversos. Repito, es todo conceptos fundamentales. ¿Qué es acción farmacológica y qué es efecto farmacológico? Acción farmacológica es lo mismo que farmacodinamia, es lo mismo que acción, que mecanismo de acción. Las modificaciones que le hace el fármaco al organismo. ¿Qué hace salbutamol? Ocupa el receptor beta 2, también un poquito el beta 1, de forma agonista. ¿Qué significa un fármaco agonista? Que hace exactamente lo mismo que el neurotransmisor. En el sistema simpático, la noradrenalina, cuando ocupa el receptor beta, inhibe y hace una relajación. Este es el mecanismo de acción, agonista beta 2. Y si yo le pregunto, ¿cuál es su efecto farmacológico? Ser un broncodilatador. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya están cansados y dormidos, ¿no? Me van a leer mucho de acción farmacológica, de efecto farmacológico, farmacodinamia, farmacocinética. Bien, entonces ya sé lo que es acción farmacológica y el efecto es el resultado de la acción farmacológica. Todo eso me va a dar una respuesta clínica. Vamos a borrar todo ya. Ya. Todo eso me va a dar una respuesta clínica con cierto grado de efectividad, pero de la mano de sus reacciones adversas o si pasamos de la dosis de una toxicidad. ¿Puedo tener toxicidad a dosis usual? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? ¿Será que un fármaco puede hacer toxicidad a la dosis usual? Sí, dependiendo del paciente. Dependen. Sí. Eso quiero que lo tengan clavado en su cabeza. ¿Qué van a aprender siempre? Su mecanismo de acción del fármaco. Siempre, ¿qué efectos adversos puede tener el fármaco? Y yo tengo que mirar a mi paciente. Principalmente función renal, función hepática, características del paciente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver con qué seguimos. Ahí ya he visto el concepto de farmacología, he visto la rama de la farmacología, un poquito mencionado farmacocinética, farmacodinamia, acción y efecto farmacológico, ¿ya? Vamos a ir, que no está acá, tipos de acción farmacológica. A ver, ya. Programa, tipos de acción farmacológica, ya. ¿Cómo extraño mi pizarrón? Ustedes no se imaginan cuánto. Texto, ya. La acción farmacológica son las modificaciones que el fármaco hace en el organismo. Programa pregunta, tipo de acción farmacológica. Tipo de acción farmacológica. Los tipos de acción farmacológica son depresión, estimulación, irritación, sustitución o reemplazo y la última acción antiinfecciosa. Esta clasificación es para mi gusto un poquito antigua, pero nunca nadie la modificó. ¿Ya? Tipos de acción farmacológica, vamos a ir definiendo cada una de ellas. Acción farmacológica sabemos que son las modificaciones que hace el fármaco a mi organismo. ¿Qué es una depresión? Es una disminución de la actividad celular. Disminución de la actividad de las células. Por ejemplo, ¿quién me puede dar un ejemplo de un fármaco depresor? ¿Benzodiazepinas? La benzodiazepina. Ojo, las benzodiazepinas tienen 5 efectos farmacológicos dosis dependientes. Si doy un diazepam a dosis bajita es ansiolítico. Si subo un poquito la dosis, ya da sedación. Ya es ansiolítico, es sedante. Da sedación, pero yo no me duermo. Si doy un poquito más de dosis, ya es hipnótico. Si va a producir un sueño profundo. Doy más dosis, un relajante muscular. No, anticonvulsivante. Y la última, más dosis, es un relajante muscular. O sea que en el caso justo que
comenta de benzodiazepina, a la dosis que sea es un depresor, disminuye la actividad de la célula. En este caso, de acuerdo a la dosis que use, tiene 5 efectos farmacológicos: ansiolítico, sedante, hipnótico, anticonvulsivante y relajante muscular, según a qué dosis utilice. Bien, estimulación. Si depresión es disminución de la actividad celular, estimulación es un aumento de la actividad celular. ¿Quién me da un ejemplo de un estimulante que toman para no dormirse? Porque estudian Café. el día. Ya, Cafeína, cafeína. doctor. Sí, la cafeína es un buen estimulante, ¿ok? ¿Qué es una acción farmacológica de irritación? Es una estimulación violenta. La irritación es una estimulación violenta. Hay pocos fármacos irritantes. Uno de los fármacos que se usa como laxante, que a mí no me encanta, por ejemplo, el más usado porque es muy efectivo, el bisacodilo. El bisacodilo lo que hace es estimular a células colónicas, lo agreden al colon y él empieza a moverse, entonces aumenta el peristaltismo y provoca la defecación. Pero al ser un estimulante, el organismo después se acostumbra a que el colon sea irritado para poder evacuar y después no quiere evacuar por sí solo. Y si yo lo agredo, yo lo irrito, le voy a modificar sus células. ¿De acuerdo? Entonces eso es la irritación. Pocos fármacos son irritantes, es una estimulación violenta. ¿Qué es una sustitución o reemplazo? Voy a reemplazar o sustituir, como lo dice el nombre, alguna hormona o enzima que el paciente esté deficitario. Por ejemplo, el paciente hace hipotiroidismo porque la tiroides no está haciendo su hormona tiroidea necesaria, entonces voy a suplementar con la hormona tiroidea, que es la levotiroxina. O una paciente que entró en menopausia muy florida, una menopausia con una baja hormonal importante, con llantos, delirio, sudoración, sofoco, a eso le llamo florida, vamos a suplementar la hormona que está deficitaria. O un síndrome de Addison, donde necesito del cortisol, voy a suplementar un cortisol. Aquí tengo una pregunta en el chat y ahorita se va a acabar mi clase. La insulina, perfecto, la insulina, ¿ok? Bien, y la acción antiinfecciosa, con esto voy a terminar tipos de acción farmacológica. La acción antiinfecciosa es las modificaciones que hace el fármaco no en mi organismo, sino en el microorganismo. Yo quiero que actúe en una bacteria, eso es una acción antiinfecciosa. Modificaciones que hace el fármaco en el microorganismo, no en mi organismo. ¿De acuerdo? Bien, después van a mirar su programa, ya hemos avanzado un poquito. Para la siguiente clase vamos a estudiar en práctica, vamos a ver en qué horario podemos hacer nuestras prácticas de formas farmacéuticas y de vías de administración. Son los 2 prácticos pendientes y todavía tengo que ir avanzando en concepto para luego entrar a farmacocinética, que ahí entro en profundidad, absorción, distribución, metabolismo y excreción, para entrar ya al primer tema de farmacología de sistema, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, entonces todavía no va a haber avance en los horarios de práctica. Me estoy organizando, el doctor está todavía con baja